Homicidio en medio de una puja por narcotráfico. Claro. Narcotráfico y puja entre carteles colombianos. Entonces la verdad ya es el primer paso que nos cuesta comprender, que es carteles colombianos con todo el despliegue que conocemos que tienen, carteles colombianos que tienen hasta sus propias agencias de sicarios, venir a la Argentina para contratar a 2 personas, a 5 personas sin antecedentes. La verdad que nos parece un poco irreal. Y bueno, y este es el lugar ideal para demostrar esto. Lamentablemente tenemos un sistema que obliga a llegar a este juicio con gente presa, pero bueno, contra lo que peleamos todos los días. Ariel. Gracias, doctor, por su tiempo. Ariel. No, Ariel. Sí, sí. Déjalo un poquito al doctor. Lo que le quería preguntar al doctor es una pregunta nada más. ¿A quién representa él? Sí. Y con respecto a Mi Sangre, si se realizó el trámite para que pueda declarar mediante Skype. Bueno, los saludo de nuevo, buenas tardes. Yo soy el defensor de Ovejero Olmedo y de López Magallanes. Y efectivamente esta defensa solicitó la declaración de Mi Sangre, el tribunal hizo lugar y ya se iniciaron los trámites consulares para poder contar con la importantísima declaración de Mi Sangre, que está detenido en Estados Unidos. Bueno, ubicable, detenido, así que consideramos que sí, que por videoconferencia puede ser una declaración sumamente enriquecedora para la causa. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias, Ariel. 10 años es mucho tiempo, Horacio, ¿no? La verdad que es demasiado. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a algo que está moviendo a todo el territorio argentino. Es precisamente esto. En el día de los ñoquis, el dólar ya pasó los 29. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, sabemos que el Banco Central tuvo que salir a vender 300 millones más de los 150 que están acostumbrados diariamente a vender. Esto para frenar esta suba, una suba realmente que no se sabe si responde a otra corrida, si el lunes va a seguir o no va a seguir. No sabemos en realidad a qué se debe. Hay muchas suposiciones, pero para hablar de esto tenemos un montón de invitados en el piso que saben muchísimo más que nosotros, que son quienes nos pueden aclarar el tema, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, empezamos con Germán. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal? Gracias. Germán, ya acostumbrado a nuestro sillón. Germán, ¿qué pudo haber sucedido con esta corrida, no sé cómo llamarlo, con esta suba nueva del dólar? A pesar de que el Banco Central trata de frenarlo, sigue subiendo. Bueno, hay una situación de que al principio nos decían es el contexto internacional, pero claramente cuando el contexto internacional, el resto de los países emergentes tuvieron una mejoría, la Argentina no la tuvo. Claro, 0,7% el dólar cayó, el valor del dólar en todo el mundo, menos acá, que subió una barbaridad. Exactamente, entonces tenemos un problema que es local, que ya ni los mercados financieros le creen al gobierno de que pueda cumplir el acuerdo que acaba de firmar con el fondo, ¿sí? Porque en el acuerdo con el fondo el gobierno se comprometió a un ajuste tan brutal que los costos políticos que le va a generar ese ajuste es realmente que difícilmente lo pueda cumplir. Pero además hay otro problema, que se comprometió a una pauta de inflación con un techo del 29% para este año, que también es muy difícil que ya con la devaluación anterior a estos últimos 3 días se pueda cumplir con esa pauta de inflación. Entonces, si el gobierno incumple el acuerdo con el fondo, la posibilidad de que aparezcan nuevos dólares más allá de estos 15.000 dentro de ese paquete de 50.000 se le dificulta, ¿sí? Con lo cual se le dificulta el año electoral. Y entonces ahí las chances políticas del gobierno entre el costo político que va a pagar por el ajuste brutal que se propone hacer y la cuestión de que incumplir con el fondo le va a generar que no tenga dólares a disposición y fondearse en el mercado le sale muy caro, ¿sí? Porque hoy la tasa la tiene en el orden del 9%, que era lo que le criticaban a Kicillof, que era a la tasa a la que le prestaba el mercado internacional, estando en default. ¿Sí? Hoy sin estar en default le prestan a esa misma tasa. Entonces realmente el panorama para el gobierno es muy complicado. Entonces el problema es político y es doméstico. Bien, perdóname. Cristian Castillo, también gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estamos de acuerdo con lo que estaba diciendo Germán? Germán Muño, perdón, no te presenté. Germán Muño, economista, lógicamente. Cristian. Creo que en lo central sí, porque hay evidentemente una tensión entre el objetivo reeleccionista de Macri y el ajuste brutal, ¿no? Y más allá de todo lo que el gobierno quiere hacer,
parte del capital financiero le dice más y más. O sea, todos los supuestos que el gobierno viene sosteniendo se van quebrando corrida cambiaria tras corrida cambiaria, ¿no? Sí. El acuerdo con el FMI supuestamente iba a estabilizar el precio del dólar y el precio del dólar se sigue disparando y esto va a redundar en nuevos ajustes, suba de los precios, mayor inflación. Y esto creo que pone al rojo vivo que el otro día, cuando el paro general fue tan contundente y tan claro el mensaje del conjunto de las y los trabajadores de rechazar estas políticas, bueno, que esto no puede quedar sin continuidad, ¿no? Hace falta, como venimos reclamando desde la izquierda, un verdadero plan de lucha para que esta política no pase, porque acá todos los días los mercados, entre comillas, resuelven que el pueblo tiene que pagar los costos del ajuste y si no hay una salida masiva a las calles, esto va a ir para peor, ¿no? Pero- Bien, sí. perdón, dale, Estamos dale. también para presentar a Guillermo Cane también, del Frente de Izquierda, saber tu opinión. Perdón. Guillermo Kane. Sí, sí, Porque el Guillermo otro día Kane. me corregiste. No, vos me preguntaste, No, ya así sé, es. ya sé. Es Kane. Y es Kane, sí, diputado provincial Inglés. del Frente de Izquierda y Partido Obrero. Mi viejo sin inglés, sí. Ok, Mirá vos. acerté. Bueno, sí, tu opinión al contanos. respecto. Bueno, la semana pasada me parece que uno de los temas que estábamos charlando justo era este festejo porque la Morgan Stanley había dicho que la Argentina es un mercado emergente, Sí. así como también se había festejado este acuerdo con el FMI. ¿Es algo ¿Qué- para festejar? Bueno, no lo es si estamos viendo el resultado. La calificación de mercado emergente lo que plantea es la libertad del ingreso y de salida de los capitales, ¿no? O sea, que puedan seguir armándose las corridas, armándose las fugas de capitales y seguimos perdiendo la plata del tesoro del ¿En país. qué perjudica al país la fuga de divisas? Y bueno, se está yendo la plata con la que no contamos. El gobierno tampoco tiene un control, digamos, de la liquidación de las exportaciones y sale a pedir por favor a el campo que liquide. No tiene absolutamente ningún control. De verdad, la única manera de operar frente a la crisis internacional que está habiendo, donde hay una verdadera guerra comercial, medidas proteccionistas y demás, son los planteos como los que hacemos del Frente de Izquierda del Partido Obrero, la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores para frenar la fuga de capital, la nacionalización del comercio exterior, cortar este endeudamiento dejando de pagar la deuda externa y poder volcar los recursos del país, nuestra capacidad de ahorro, en un plan de industrialización, de vivienda, obra pública, para reactivar la economía. De lo contrario, lo que estamos viendo ahora es como esta devaluación, más los tarifazos, más la recesión, marca que 6 de cada 10 asalariados en el país están por debajo del nivel de la pobreza. Estos son los resultados Bien. de esta política económica. Después vamos a hablar sobre este tema, pero tengo además otras preguntas. China, vos sabés que está el chino Heberlin con nosotros. Pero yo Mirá no qué tengo nada casualidad. que ver con No él, soy ¿eh? por el apellido de China. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por Su mirada con respecto a todo lo que está sucediendo. Recordemos que para la gente es fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2015 con una propuesta que era bastante revolucionaria, tengo entendido. ¿Cómo está viviendo lo que está pasando ahora? Bueno, desde el Nuevo Más, lo que opinamos es que esto es un desastre. O sea, este gobierno es una estafa y en realidad uno se pregunta quién es el que está gobernando. O sea, porque todo lo que se está haciendo en la Argentina está ya digitado por el Fondo Monetario. Digo que están gobernándonos desde afuera porque desde afuera le bajaron el pulgar al gobierno. O sea, los mercados internacionales, los especuladores internacionales que están haciendo grandes negocios en la Argentina, le bajaron el pulgar por lo que dijo recién acá Germán. el economista. Claro, o sea, bien que esto no va a ir bien, o sea, la economía argentina va a un estallido, eso es así, porque todos los días, o sea, no hay precio del dólar. Entonces, ya traspasar toda esta corrida cambiaria a precios, a tarifazos y demás, va a generar una reacción popular. Usted comenzó su tarea, digamos, su actividad en política en el año 75, 76 aproximadamente. Sí. ¿En qué otra época, en qué otra etapa usted ha visto que pasó algo parecido a esto? Bueno, ha habido varias crisis en la Argentina. O sea, pero la del 75, que se le llamó Rodrigazo. El Rodrigazo. La de la dictadura, que también fue que cayeron los bancos, Sí. la tablita cambiaria. ¿Y cuál Después cuál fue la Pues, salida el a desenlace, esas? exactamente. Bueno, las salidas siempre fueron en el marco de justamente
del capitalismo. Ese es uno de los graves problemas que tenemos acá en la Argentina. Que La nunca salida hay fue una ninguna, salida ¿no? a favor de los trabajadores y de la población. Ajá. O sea, hoy en otro canal estaba viendo que el 10% de la población más que se lleva el 32% de las ganancias o de la riqueza argentina. Sí. El 10% más de abajo se lleva el 1%. O sea, este sistema es lo que trae es mayor desigualdad y es lo que estamos viendo en estos días con la cantidad de despidos impresionantes que hay. Ustedes bien lo saben, Sí. acaban de despedir más de casi 400 trabajadores de Telam. ¿Usted coincide que la salida es ninguna en la historia cívica No, argentina? la salida... Mirando yo la historia, digo. Yo venía pensando el tema de la salida, porque lo que está en discusión es que no se llega al 2019. O sea, y eso como que nadie lo plantea. O sea, todos siguen medio para adelante, o sea, siguen las cosas como están. Hoy el presidente estuvo en ¿Usted Entre quiere decir que Ríos. no llegamos a una elección? O sea, no aguantamos, Es muy el trabajador no probable que llega al se llegue a una 2019 a la elección. urna. El lunes pasado hubo no solamente un paro contundente, de hecho fue un plebiscito de la gran mayoría de la población trabajadora, que es la que produce la riqueza del país, y no estas personas que se llevan las ganancias del esfuerzo de los trabajadores argentinos al exterior, con las LEVAS, con toda la bicicleta financiera. Entonces, eso hay que darle un corte. Pero ¿no le parece un detalle que mucha de la gente que paró el lunes en su derecho constitucional también votó a este gobierno que no llegó de una nave alienígena? Justamente, ayer mismo estuve en Telam con los trabajadores de Telam y había una persona, una mujer de 22 años de antigüedad que dijo claramente: yo voté al gobierno y me acaban de echar. Eso es lo que está pasando, que hay miles y miles de personas que han votado a este gobierno creyendo que venía un cambio y han sido estafados. Hay arrepentimiento de voto. Más que arrepentimiento de voto, yo los invito, que era lo que le estaba por comentar, ir acá a 10 cuadras a Constitución y preguntarle a la gente qué es lo que quiere hacer con este gobierno. Supongo o creo, y tengo la plena certeza, que la mayoría va a decir: no lo queremos más. Bueno, entonces, Germán, ¿qué es lo que yo le hacemos quería consultar con respecto algo a a Germán, ¿no? Porque parece que el gobierno le viene errando, ¿no? A lo que tiene que ver con las medidas que está tomando para salir de esta crisis, de esta turbulencia cambiaria. ¿Le está errando en el diagnóstico? El gobierno venía errando en el diagnóstico de la causa de la inflación, entonces, por lo tanto, usaba herramientas equivocadas para combatirla y también consideraba que el principal problema en la Argentina era el déficit fiscal sin atender al frente externo. Y la restricción externa ha sido la causa de muchas crisis de gobernabilidad en la historia argentina, ¿sí? Porque es algo recurrente. Desde la década del 50 para acá, en Argentina se consumen más dólares que los que se generan. Entonces, cuando no se atiende a una restricción externa, a las causas de la restricción externa, ahí aparecen problemas y ha pasado con varios gobiernos. Y el gobierno, cuando considera que la solución es acudir al Fondo Monetario, yo lo que considero es que fue como pegarse un tiro en el pie, porque a partir de ahí encorsetó cualquier posibilidad de política económica a lo que define el fondo, porque ya está todo previsto en esa carta de intención. Pero el presidente dijo que se acudía al fondo para de esa manera defender la cultura del trabajo. Cuestión que no resiste el más mínimo análisis. También recordemos que cuando anunciaron que iban a acudir al fondo, allá al comienzo de la corrida cambiaria que le llamaron turbulencia, nos dijeron que era por la turbulencia. Y después nos dijeron que la turbulencia había terminado. Y si la turbulencia había terminado, ¿por qué terminaron acordando En el con medio fondo? hubo cambio de gabinete. Por eso, o sea, se dieron toda una serie de circunstancias. Pero ¿qué pasa? Vos por ejemplo, ahora que tenés nuevamente una corrida cambiaria y te desaparece la oferta de dólares del mercado de cambios, las posibilidades que tenés son vender dólares. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el fondo lo limita en esa posibilidad. Entonces, ¿qué pudo hacer hoy? Vender los 150 millones del Tesoro, pero además no los vende fijando precios, sino que el precio se lo fija al mercado, cosa que no es lo que tiene que hacer una autoridad monetaria, y a su vez vender otros 300 millones bajo la misma modalidad de subasta. ¿Le podemos decir a la gente quién es que mueve esa cantidad de cifras? Porque, digamos, hasta a mí me cuesta imaginármelo, que soy periodista y veterano, digo, a veces cuando decimos los mercados... Bueno, entendamos también que esos dólares se venden en el mercado mayorista, con lo cual el ciudadano de a pie no accede a ese mercado, ¿sí? Sino que son los actores del sistema financiero. Y lo cierto es que los inversores extranjeros están nuevamente de salida en la Argentina, ¿sí? Esto de que lo hayan declarado mercado emergente
para ingresar en el índice el año que viene, no ha significado que los capitales extranjeros se queden en la Argentina. Hace unos días se publicaron los datos de la cantidad de inversiones extranjeras que había en LEVAC para el primer trimestre del año y eran muy superiores a las que preveíamos con los datos de fin de diciembre. ¿Sí? En diciembre eran 5.000 millones y a fin de marzo eran 9.000. ¿Sí? Entonces pensemos que todos esos capitales están de salida en la Argentina. Déjame decirte algo muy cortito. Perdón, nos estamos tecnificando demasiado. ¿El problema cuál es? Que hay mucha demanda sobre el dólar de parte de quién? De los capitales financieros. ¿Sí? Los capitales financieros están saliendo de sus posiciones en pesos y están demandando dólares. ¿Me dejás decirte algo cortito? Sí. Digamos, nos falta tener la noción de que estos grandes capitales no miran a un país con sensibilidad, sino que lo miran como un tablero del juego de la guerra, que dicen, bueno, hundí a, no sé, Kamchatka. A Argentina, el trigo, bueno, reventá. No es así como. Porque desde ya esos actores no toman sus decisiones en base a cuestiones políticas, cosa que el gobierno sí tiene que mensurar ahí. ¿Por qué? Porque si vos dejás correr el tipo de cambio, el traslado a precios que vas a tener es infernal. Con el dólar futuro que tenemos para diciembre, ¿sí? Que estuvo hoy alrededor de los 34,10, ¿sí? Si vos haces una proyección de un modelo de inflación, teniendo en cuenta cómo se traslada generalmente a precios la evolución del dólar, hoy te da una inflación del 45% para este año. Perdóname, o sea, una cifra realmente exagerada. Es lo que yo decía hoy al principio, estábamos hablando fuera de cámara. El gobierno en realidad lo que proyecta es un dólar a 32, 34, aunque diga que lo va a mantener entre 27 y 30. Ahora, Cristian, hace poquitas horas, pocos días, dijiste, la deuda es impagable y el peronismo no tiene un programa alternativo. Así es. Bien. ¿Cuál es el programa que proponen ustedes que podría llevarnos a salir de esta crisis? Ya, lo primero, lo de la deuda es central porque se van alrededor de 65.000 millones de dólares por año. Y es una sangría que no tiene freno. De la dictadura a la fecha se pagaron alrededor de 546.000 millones de dólares y ahora con el acuerdo con el fondo vamos a deber casi 400.000 millones de dólares. O sea, quien nos está escuchando tiene que tener dimensión de la sangría que viene significando. No se llega a imaginar uno. Entonces, mientras sigamos pagando la deuda, nunca hay recursos que alcancen. Y si a eso le sumás la fuga de capitales de la que se hablaba recién, que en el último mes llegó a 6.500 millones de dólares, o sea, el promedio es más o menos 2.000, pero el último mes fue alevosa la fuga de capitales, bueno, vos tenés un agujero negro de recursos que se van y por eso nunca la riqueza que generás te dicen que alcance. Bien, por eso la pregunta es, ¿cuál es la salida? Bueno, el no pago de la deuda externa es una medida central, la ruptura del acuerdo con el FMI desde ya. ¿Y el no pago de la deuda externa no nos llevaría a romper relaciones internacionales, por ejemplo, el no cumplir con una deuda adquirida? Bueno, veremos lo que ellos van a hacer, pero la deuda está señalada en gran medida como ilegal, ilegítima y fraudulenta. En su primer gran salto que pega, que es durante la dictadura militar, está el fallo del año 2001 y nunca se investigó más. Decías recién, romper con el acuerdo con el FMI. Pero el acuerdo con el FMI es absolutamente inviable. ¿Y cuál sería la propuesta, la otra alternativa? Ya, el acuerdo con el FMI no. Entonces después tenés que, obviamente, controlar que no haya la salida de capitales, nacionalizando la banca y el comercio exterior, y son medidas centrales de autodefensa nacional, porque si no, te pasan por encima. Pero eso ya está, la deuda con el fondo pero ya la adquirimos. No olvidemos que Rodríguez Sá dijo, rompemos con el fondo y duró 24 horas en el sillón de Rivadavia. Pero es básico, no podés ir a pedirle plata a tu peor acreedor bueno, y después hubo otros decirle, no te pago. gobiernos que sí rompieron con el fondo, como fue el kirchnerismo, terminó pagando la deuda. Claro, el kirchnerismo no rompió con el fondo. Pagaron. El kirchnerismo pagó 200.000 millones de dólares y fue uno de los gobiernos que pagó más, porque de los 546.000 millones de dólares pagó alrededor de 40 y pico mil la dictadura militar, 112.000 millones de dólares Menem, 40 y pico mil pagó de la Rúa, 30.000 pagó Alfonsín y el kirchnerismo pagó 200.000 millones de dólares. Chino, ¿está de acuerdo con esta alternativa que se propone? Bueno, el tema del no pago de la deuda está íntimamente ligado a un problema de gobernabilidad. O sea, no lo va a hacer este gobierno eso. O sea, esa medida... Ya está hecho, es decir, o sea, el acuerdo con el FMI ya está hecho. En cualquier momento podemos llegar a entrar en un default, o sea... Salvo que el Congreso plantee la posibilidad de que este acuerdo, si no es refrendado por los legisladores, no sea válido, lo cual lo veo muy complicado. ¿No entraron ya 15.000 millones? Sí, ya entraron. No, yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente, o sea, en cualquier momento no va a haber dólares para pagar lo que este gobierno y los anteriores endeudaron. ¿Pero es una solución romper con el Fondo Monetario? Bueno, es una solución en tanto y en cuanto hubo una crisis, la anterior, que fue la del 2001,
que justamente hubo una rebelión popular, o sea, no nos tenemos que olvidar del argentinazo de diciembre del 2001, que fue producto del desastre, no solo